Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Aspectos claves de la fe. Y pues vamos a ver exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, mis amados. Eh, Fíjense que hay una situación en donde eh, hay una isla que quiero mencionar así como una anécdota, donde los isleños, los habitantes propiamente, eran caníbales y pues allí nadie confiaba en nadie, ¿verdad? De repente una persona viene a anunciarles las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la vida de esta persona que venía a hacer un trabajo evangelístico a esa isla, pues obviamente estaba en un constante peligro, ¿verdad? Eh, esta persona quería traducir el Evangelio de Juan en el idioma de estos isleños, pero curiosamente descubrió que no había ninguna palabra en ese idioma como para la palabra confianza o para la palabra creencia y mucho menos para la palabra fe. De alguna manera estos isleños no habían podido desarrollar pues una palabra que pudiera darles idea de esta situación. Bueno, esta persona que había viajado a esa isla, ¿verdad? Pues había viajado a muchas otras islas que estaban cerca de esta, que eran caníbales. Y él, pues muy decidido a hablar de Jesús a esta población, a esta tribu, ¿verdad? Pues tuvo muchísimas dificultades a la hora de tratar de encontrar la palabra correcta para fe. Y un día, curiosamente, cuando entró la persona que le ayudaba en los quehaceres domésticos, que era propiamente lugareña, ¿verdad? De repente este hombre eh, levantó los pies del suelo, ¿verdad? Los dos pies, justo cuando ella estaba pasando el trapo para limpiar el piso, y él al sentarse en la silla, pues levanta los pies y le dice, le preguntó a esta mujer, le dice, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? En respuesta, la doméstica, esta persona, ¿verdad? Usó una palabra que significa apoyar todo su peso. Obviamente ella estaba haciendo la referencia de que estaba apoyando todo su peso en la silla, porque los pies pues estaban flotando. Él verdaderamente estaba 100% apoyado en la silla. Pues esta expresión, ¿verdad? Aquello que se originó en ese momento, pues se convirtió en la expresión que este hombre utilizó. Y de esta manera, para estos hombres, esos lugareños, esos isleños caníbales que no tenían una palabra para expresar la fe, este hombre les dijo, la fe es apoyar todo nuestro peso sobre Jesús. Fíjense nada más de qué manera podemos nosotros observar lo que es la palabra fe, mis amados. La fe es apoyar todo nuestro ser, todo nuestro peso, toda nuestra realidad, nuestra circunstancia, nuestra enfermedad, nuestras dolencias, nuestro gozo, nuestra alegría, todo lo que nosotros somos, apoyarlo en nuestro Señor Jesús. De hecho, si se acuerdan, Él fue muy claro cuando dijo, vengan a mí los que están cansados, que yo los haré descansar. Cuando nosotros depositamos o apoyamos todo nuestro peso, toda nuestra carga sobre Jesús, pues verdaderamente descansamos. Esa es la paz que Dios trae, que sobrepasa todo entendimiento, mis amados. La fe, por lo tanto, es apoyar todo nuestro ser en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estás viviendo el día de hoy? ¿Necesidad de algo en particular? ¿Qué es lo que te está aconteciendo? ¿Qué es lo que de alguna o de otra manera de repente te saca de balance? Y de repente dices, caray, ¿cómo es posible? Si yo he creído en Cristo, si yo he estado muy atento a la palabra de Dios, ¿por qué sigo en esta condición? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? Pues mis amados, es porque necesitamos todavía depositar aún esa necesidad en Cristo Jesús.
Y pues entonces vamos a ver cómo la fe, ¿verdad? Pues nos trae confianza cuando estamos bajo ataque, cuando estamos en una condición en donde no quisiéramos estar, ¿verdad? Entonces, vamos a leer del Salmo número 124, de los versículos 1 al 8, y aquí vamos a ver cómo la fe nos da la confianza cuando estamos en una condición crítica, mis amados. Y dice la palabra de Dios: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Mis amados, ojalá y nos aprendiéramos de memoria por lo menos este versículo, el último versículo del Salmo número 124, el versículo 8. Y yo te pediría que en este momento hicieras la declaración conmigo: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Tú crees que sería difícil que nos aprendiéramos este versículo y echemos mano de él cuando de alguna manera estamos sintiendo que las circunstancias que nos están rodeando, que posiblemente estemos bajo ataque? Y si se dan cuenta, por eso inicié este devocional con ese pequeño ejemplo acerca de la tribu que vivía en esa isla, que eran caníbales, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que si Dios no estuviera con nosotros, mucha gente nos canibalizaría, mis amados hermanos. Dice, vivos nos habrían tragado entonces. ¿Ah? Dice, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Y por eso justamente vemos cómo Dios es el único que verdaderamente nos saca adelante de toda esta situación. En toda nuestra vida, mis amados hermanos, en la vida de todos nosotros, pues hay momentos en los que nuestra fe es probada. Y otra vez vuelvo a repetir a ustedes el porqué de el hecho de que Dios pruebe constantemente nuestra fe. Porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, quiere ir subiéndonos de nivel. Quiere que ustedes y yo lleguemos a un nivel tan especial de fe que verdaderamente podamos declarar los tres principios básicos de la fe, de la palabra emuná. Todo proviene de Dios, todo me ayuda para bien y todo me trae una enseñanza personal. Cuando logremos comprender a cabalidad eso, van a ver que justamente, gracias hermano Juan, que justamente es la fe en Cristo Jesús, en ese Dios vivo y verdadero, la que nos va a sacar adelante. Entonces, como nuestra fe es probada constantemente, pues vemos cómo nos encontramos continuamente bajo un ataque. Cuando todo el mundo se levanta contra nosotros, dice el versículo 2, ¿verdad? Y parece haber un torrente de aguas turbulentas, esas tentaciones, esas dudas, esos temores, ese es el torrente de aguas turbulentas, mis amados. Cuando todo se levanta en contra de ti, cuando de repente se supone que tú estás haciendo lo correcto y viene una tentación, viene una duda, viene un temor, viene alguien que te da en la espalda una puñalada trampera, ¿verdad? Alguien que de repente toma decisiones y te ofende, te lastima, te hiere. Esas son las aguas turbulentas, mis amados, por las que tenemos que pasar durante el caminar de nuestra vida por esta tierra. Y es ahí a donde nuestra fe es probada. Cuando estás en una situación de enfermedad,
que pasan días y días y de repente no sabes ya ni qué hacer y dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se acabará mi martirio? ¿Hasta cuándo pasaré por esta situación? ¿Cuántas veces, desgraciadamente, pues la enfermedad es no de días, sino de meses o hasta de años? Nosotros tenemos un ejemplo muy claro de una enfermedad terrible en la vida de mi mamá. Durante 53 años ella ha padecido de artritis reumatoide. Y seguramente, seguro estoy que durante mucho tiempo en sus oraciones mi mamá seguramente le ha dicho a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar esto? ¿Verdad? El enemigo diestramente utiliza en muchas ocasiones esos momentos de debilidad, de dolor, de flaqueza, para actuar en nuestra contra, para tendernos la trampa y de esa manera hacernos caer. Pero nosotros que estamos atentos a la voz de Dios, que constantemente venimos a la presencia de Dios, que buscamos su dirección, que buscamos su amor, su cercanía para con nuestras vidas, pues vamos a ver cómo Dios viene a nuestro rescate y precisamente por eso podemos decir, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Él hizo el cielo y la tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, Él puede hacer muchísimas cosas de las que ustedes y yo tenemos necesidad. Hay muchas cosas que pueden abrumarnos. Ese dolor, ese sentimiento, esa necesidad, esa angustia, muchas cosas que nos pueden abrumar. Si no fuera, fíjense bien lo que les voy a decir, si no fuera por el hecho de que el creador del cielo y de la tierra está de nuestro lado, ya nos habríamos derrumbado, mis amados. ¿Cuánta gente, desgraciadamente, hemos visto que se deja vencer por lo que le abruma, por lo que le acontece? Y muchas ocasiones evaden su realidad, tratando de perder hasta su razón, evaden su realidad tratando de hacer lo que no deberían de hacer, tratando de llenar esa necesidad a su manera y yéndose cada vez más al fango, al hoyo. El Señor está de nuestro lado, mis amados, está con nosotros. Y ese es el hecho, la realidad de lo que ustedes y yo tenemos que experimentar por fe. Ahora la palabra fe para nosotros toma sentido, toma significancia, mis amados. La fe significa confiar en que no nos dejará indefensos, que Él nos va a librar de todas las trampas, de los acechos que el enemigo ha tendido sobre nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7, la trampa se rompió y somos libres. El lazo del cazador se rompió. Y ahora ustedes y yo somos libres. Libres de la acechanza del enemigo, libres para vencer la tentación, libres para hacer nuestro pecado a un lado, quitarlo ya de nuestra vida y caminar hacia adelante, mis amados. Fíjense, por ejemplo, el rey David, ¿se acuerdan de ese hombre que desde jovencito, mis amados hermanos, es una de las figuras que nos enseña la palabra de Dios, que fue más probado de la palabra, de la Biblia completa? David fue probado y probado y probado constantemente. Él tuvo la gran bendición de permanecer fiel a Dios. Hay que nosotros buscar siempre esa tendencia de permanecer fieles a Dios, así como David lo hizo. Él tuvo un gran error y lo llevó a pagar consecuencias carísimas, mis amados. ¿Se acuerdan que él tuvo el error de fijarse en la esposa de un hombre llamado Urías? Esta mujer llamada Betsabé, ¿verdad? De la cual se enamoró y obviamente pues él ahí fue donde falló. Él se dejó vencer por la tentación, mis amados. Pero no le bastó al profeta Natán venir a la presencia de David y hacerle el señalamiento, decirle, oye, mira lo que tú has hecho, es una abominación delante de Dios, que él de inmediato, lejos de hacer cualquier otra barbaridad, corrió a los brazos de Dios
y le pidió perdón y simplemente, verdaderamente se arrepintió de su pecado y Dios le perdonó, como nos ha perdonado a todos nosotros, mis amados. Así como David confió en el Señor y lo protegió, ¿verdad? De torrentes turbulentos, de esas aguas que de repente agarran fuerza, lo protegió de ser tragado vivo, como dice el versículo 3. Pues quiero decirte, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando, que cuando nosotros confiamos verdaderamente en el Señor, cuando permanecemos fieles a Dios, así como David lo hizo, pues así como el Señor protegió a David de muchas cosas, también nos protegerá a nosotros. Él te protegerá de torrentes turbulentos y de ser tragado vivo. Amén. Entonces, en ese sentido, mis amados, yo quiero decirles que así como dice el versículo 8, que espero que de verdad nos aprendamos de memoria, podemos decir que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, en el creador del cielo y de la tierra. Allí podemos nosotros verdaderamente confiar en toda nuestra necesidad, nuestra condición. Y hoy podemos levantar nuestra mirada al cielo, nuestra plegaria. Y yo te voy a invitar que en este momento tú levantes tu voz y le digas, Señor, ayúdame, y pon esa necesidad que tienes el día de hoy. Ayúdame a vencer mis temores, Señor. Ayúdame a tener un trabajo estable. Ayúdame a vencer mis tentaciones. Ayúdame en mi enfermedad. Ayúdame en esta necesidad. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame con las personas que me rodean. ¿Qué necesitas tú en esta noche? La palabra de Dios dice que cuando estamos reunidos dos o tres en el nombre de Jesús, allí envía Él bendición y vida eterna. Hoy te quiero decir que esta noche no es la excepción. Hoy está enviando bendición y vida eterna a nuestras vidas, mis amados. Estamos viendo una realidad de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Nos está transformando, nos está preparando para la vida venidera, para ese mundo venidero que se llama eternidad, en sus brazos, en su presencia. Si hoy tú todavía no puedes ver la luz al final del túnel, quiero decirte que la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Que si de repente tú estás pasando por enfermedad por muchos días, posiblemente meses, o a lo mejor hasta años, como hacía yo el comentario, quiero decirte que Jesucristo es nuestra esperanza. Tú lo puedes pasar sin Cristo y puedes no atender ni siquiera a la palabra de Dios, pero no por eso vas a dejar de pasar por las aguas turbulentas de la vida. Tú puedes tomar la decisión de dejar de congregarte, de dejar de leer la palabra de Dios, de dejar de siquiera querer tener una relación personal con Dios. Pero eso no te va a quitar ni de las turbulencias de la vida, ni del dolor, ni de la aflicción, ni de la angustia. Y no es lo mismo, mis amados hermanos, pasar por toda esa condición, agarrados de la mano de Dios por la fe que ejercemos en Él, que pasarlo así, como mejor pudiéramos. No es lo mismo llegar a la muerte física solos, en una condición en donde nadie va a poder hacer absolutamente nada por nosotros. Hoy más que nunca estamos viendo esa realidad, mis amados. Justamente cuando se pierde la vida de un ser humano en estos días por COVID, pues simplemente a esa persona, el cuerpo de esa persona, ya ni siquiera los familiares lo ven, ni lo acompañan, ni nada por el estilo. Simplemente las personas indicadas en sus labores van, recogen el cuerpo de esa persona que ya falleció, lo llevan a incinerar y solamente le regresan las cenizas a los familiares. Entonces vemos que el día de nuestra muerte lo podemos pasar así de solos, o en su defecto, como lo estamos viviendo ustedes y yo ahora. Cristo está con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. El día de nuestra muerte, mis amados hermanos, Él se levanta con autoridad
intercediendo por nosotros, se levanta como el abogado de nuestras vidas y nos presenta delante del Dios Padre y se asegura que ustedes y yo lleguemos sin arrugas, sin mancha, limpios de todo pecado, perfectos delante de Dios, porque el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará en el día del Señor. Así es que tenemos esa fe y esa esperanza, mis amados. Hoy vamos a leer algo glorioso en el libro de los Hebreos, capítulo 11, continuando con lo de el día jueves, mis amados, viendo de los versículos 17 al 40, y aquí vamos a ver cómo la fe, como elección, perseverancia y expectativa, trae lo mejor para nuestras vidas. Amén. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11, del 17 al 40. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, al único hijo que tenía, ¿verdad? El hijo de la promesa. Y dice el versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres resucitaron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense qué clase de enseñanza nos está dando la palabra de Dios el día de hoy. ¿Cómo es la fe heroica, mis amados? Y aquí nos describe perfectamente bien ese tipo de fe que necesitamos ustedes y yo. Por ejemplo, Moisés fue la figura suprema en la historia de Israel. Hasta el día de hoy, todos los grandes eruditos de la palabra,
los grandes teólogos, sobre todo los judíos, consideran a Moisés pues como el gran libertador, ¿verdad? De hecho, pues los rescató de la esclavitud y les dio la ley, esa ley que viene de la palabra de Dios. Pues en el pasaje de hoy, mis amados, el que acabamos de leer, el escritor del libro de los Hebreos muestra que Moisés era sobre todo un hombre de fe. ¿Cómo te quieres tú ver delante de Dios? ¿Cómo quisieras tú que Dios te declarara en algún momento? A mí me gustaría de verdad que también, así como a Moisés se lo declara como un hombre de fe, a mí me gustaría que también Dios me declarara como un hombre de fe, viviendo esa fe que verdaderamente nos lleva a trascender, así como ha trascendido Moisés hasta nuestros días, y lo que veremos a continuación en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, pues la palabra fe tiene varios significados. Describe nuestra relación completa con Dios, confiando en Él, apoyando todo nuestro peso en Jesús y teniendo el coraje de actuar sobre las bases de nuestra creencia, mis amados. En el caso de Moisés, pues vemos tres aspectos claves de la fe, y es por eso que el título de este devocional, pues es claves, aspectos claves de la fe. Y el primer aspecto clave de la fe es ver a la fe como una elección. Fíjense bien, aquí se nos expresó que Moisés era un niño fuera de lo común. De hecho, recuerden que a él, por verlo hermoso, bello, sus padres lo escondieron en lo que ahora nosotros conocemos como la cuna de Moisés, ¿verdad? En una cuna hecha de mimbre, calafateada, o sea, impermeabilizada con chapopote, y fue puesto en esa cuna y, y lo echaron al río. Él fue encontrado por la hermana de Faraón. Por lo tanto, fue criado en la casa real, en esa casa real egipcia, y recibió una educación y una formación de primera clase, mis amados. Y bueno, a este hombre, pues también la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 2, también lo refiere como era, como un hombre físicamente hermoso. Hoy nos damos cuenta que muchas personas se afanan, ¿verdad? Como lo hicieron en aquellos tiempos también por el dinero, por el sexo, por el poder. ¿Cuánta gente llega hasta asesinar a personas de su propia familia por dinero? ¿Cuánta gente estuvimos involucradas en un sexo completamente desordenado y que no nos importó durante mucho tiempo hacer y deshacer de las nuestras? ¿Cuántas personas dan todo, su vida misma, su alma, la pueden hasta vender al diablo, como hemos escuchado ese tipo de expresiones, con tal de tener poder? Bueno, pues Moisés, él hubiera podido disfrutar de todas estas tres cosas, dinero, sexo y poder, en abundancia. Simplemente él era el hijo adoptado por la hermana de Faraón y era un ser especial para la vida del reino de Egipto, mis amados hermanos. Fíjense bien, también Moisés tuvo otra gran ventaja, ¿verdad? Que fue la fe de sus padres. Curiosamente, la hija del faraón, ¿verdad?, le dio a la madre de Moisés, la hermana de Faraón, le dio a la madre de Moisés el trabajo de criarlo, sin que ella supiera que era su madre biológica. Sin embargo, en última instancia, déjenme decirles que Moisés, al igual que todos nosotros, necesitaba hacer una elección. Tú y yo tenemos que hacer una elección en todo momento. Moisés en ese momento podría haber elegido, fíjense bien, disfrutar de los efímeros placeres del pecado, de la superficialidad de la vida, del oropel de la vida, ¿verdad? Teniendo mucho dinero, riquezas, lujos, viviendo en el palacio real de el faraón de Egipto. Imagínense nada más. ¿Cuántos hubieran querido dar lo que fuera con tal de vivir esa experiencia, de vivir esa condición?
Sin embargo, Moisés prefirió, fíjense bien, ser maltratado con el pueblo de Dios. Llegó el momento en que él dijo, yo soy hebreo, soy judío, mis padres biológicos son judíos, por lo tanto, yo prefiero aún dejar todo esto, toda esta riqueza, toda esta condición, porque yo tengo una identidad. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que tener toda la gloria que podía tener momentánea. Entonces vemos aquí cómo Moisés escogió ser identificado con un grupo de personas que era visto con desprecio, ¿verdad? Por aquellos que tenían una educación como la del mismo Moisés. Los veían como una nación esclava porque eran esclavos de Egipto. El pueblo de Dios estaba como esclavo en Egipto, ¿verdad? Y al identificarse con ellos, Moisés trajo sobre sí el peligro, el desprecio y el sufrimiento. Pero fíjense bien, hay que ver la realidad de esto. Él, Moisés, hizo esa elección. Fíjense, la palabra de Dios nos enseña del por qué hizo esa elección. Porque consideró que el oprobio, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Cómo ven? Hoy podemos ver que nuestro mayor tesoro está en Cristo Jesús, mis amados. Ustedes y yo hemos decidido dejar todo aquello por la fe en Cristo Jesús. A lo mejor no tenemos ya la oportunidad de ser multimillonarios porque ahora hacemos lo correcto. Porque a lo mejor antes íbamos que volábamos para ganar mucho dinero a través de tranzas, de robos, de pasar por encima de la gente. Hoy hacemos lo correcto. No tendremos dinero en el mundo, pero tenemos la gran bendición de la riqueza que nos espera en Cristo Jesús. Miren, en comparación con los placeres del mundo, de lo que este mundo ofrece, riqueza, fama, no sé, lo que tú pudieras poner, que a final de cuentas todo eso es fugaz, porque no te va a durar más que en este pequeño lapso de tiempo que se llama vida para una persona. En comparación con esto que estoy comentando, pues Dios nos ofrece una recompensa eterna. Entonces, la fe como elección es una fe que justifica, mis amados hermanos. Este acto inicial, pues lo vamos a recibir con unas palabras muy específicas. Primero, vamos a verlo como la fe debe ser vista con perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en nuestra fe. Moisés salió de Egipto 2 veces, mis amados. La primera vez, acuérdense que él huyó como un criminal después de haber matado a un egipcio que estaba peleando con otro, ¿verdad? Y por poner paz, sacó más. Y entonces tuvo que salir disparado porque sabía que lo iban a tomar como un criminal. Y la segunda vez salió como el líder del pueblo de Dios. Obviamente hubo un entretanto, ¿verdad? Hubo un tiempo entre esas dos situaciones. Él simplemente perseveró con valentía y con determinación. Dice el versículo 27, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo de verdad Dios no se hiciera plenamente visible a nuestros ojos físicos, así que lo pudiéramos ver, para que eso nos apoyara o nos ayudara en mantenernos, ¿verdad?, firmes en nuestra fe? Pero recordemos que Dios es espíritu y que el que cree en Él tiene que creer por fe que existe. Amén. Y nosotros caminamos por fe, no por vista, mis amados. Entonces, aquí vemos cómo Dios sí permite que podamos abrir nuestros ojos, pero al reino espiritual. Y hoy, por el hecho de estudiar la palabra de Dios, por estar en esa condición de relación personal con Dios, pues Dios nos ha abierto nuestros ojos espirituales. Y ahora ustedes y yo declaramos por fe muchas cosas que para mucha gente que no conoce de esto, piensa que es locura.
piensa que no existe, piensa que es irreal lo que nosotros decimos. Pero gloria a Dios, porque ustedes y yo vemos la realidad, vemos lo que verdaderamente Dios hace en nuestra vida. Yo creo verdaderamente que todos los que estamos aquí tenemos más de un ejemplo para decir, esto lo hizo Dios por mí. Y es verdad. Todos y cada uno de nosotros tenemos grandes ejemplos a través de nuestro testimonio de cómo Dios salió a nuestro encuentro, de cómo Dios proveyó, de cómo Dios trajo bendición a nuestra vida, de cómo Dios nos sacó de una circunstancia, de una situación, y la gloria sea para Dios. Entonces, desde el momento de la elección hasta el momento del triunfo que tuvo Moisés, ¿verdad?, para seguir al pueblo de Dios y para guiarlo, pues hubo muchas batallas, mis amados. Seguramente él batalló muchísimo en ese tiempo. Y así es el modelo de la Biblia. Primero viene el llamado, luego vienen los problemas y finalmente llega el cumplimiento de la promesa de Dios. Tú tuviste un llamado hace tiempo, el día que tú naciste de nuevo. Días antes ya el Señor te estaba llamando y te fue encasillando, ¿verdad?, con una serie de circunstancias y de situaciones hasta que doblaste tu rodilla delante de Él. Ahí estuvo el llamado. Dios te llamó a ser su hijo, a que tú aceptaras el ofrecimiento que Él nos estaba dando para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Ese fue el llamado. Y primero vino el llamado. Y después vinieron muchos problemas, mis amados. Tal pareciera que el hecho de habernos convertido en cristianos era lo peor, porque empezaron a suceder situaciones y nos han sucedido situaciones, una problemática tras otra, ¿verdad? Pero recordemos, mis amados, que es porque el enemigo de nuestras vidas pues también está atento a eso. Y él no quiere que tú y yo nos dejemos de su yugo, que nos salgamos de su condición al dejar nuestro pecado atrás. Pero nos damos cuenta cómo Dios nos ha levantado en medio de esos problemas, en medio de esa condición. Y finalmente empezamos a ver cómo está llegando el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo ya podemos declarar que Dios ha cumplido una promesa? Y yo lo sé, porque también en mi vida Dios ha cumplido muchas promesas. Amén. Entre tanto, entre lo que se viene, entre lo que estamos pasando, pues necesitamos mantener la perseverancia y la confianza en ese Dios todopoderoso, mis amados. Entonces, este aspecto de la fe es uno que particularmente fue destacado por el autor del libro de Hebreos. Y también es probable que sea lo que Pablo tiene en mente cuando enumera la fidelidad como el fruto, como un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como parte del fruto ahí en Gálatas 5:22. Después viene el otro aspecto, el aspecto, ¿verdad?, de la fe propiamente como una expectación, algo que está expectante en nuestras vidas. Mis amados, en algún momento entrevistaron a Rick Warren, que es un conferencista de talla mundial, ¿verdad? Para la vida de muchos cristianos, pues él ha llevado conferencias de liderazgo a muchas iglesias y en esa entrevista, él de repente hace una observación muy fuerte y dice, ¿por qué me usa Dios? Y él mismo da la respuesta, porque yo espero que Él me use. Fíjense nada más. Él estaba expectante y su fe lo llevaba a tener una expectativa de que Dios lo iba a usar porque Él quería que lo usara. Muchos de nosotros, tantito nos dicen en la iglesia o en cualquier lugar, oiga, vengan a apoyar porque necesitamos hacer tal o cual cosa. Híjole, hermano, perdóneme, pero mire, tengo tantas cosas que hacer que las cosas del Señor pues tienen que quedarse muy atrás. Ya después de que acabe de hacer mi vida, después me encargaré de las cosas de Dios. Eso no es una expectativa de fe, mis amados. Ahí no estamos llevando la fe como una expectación. Todo lo contrario, le estamos poniendo muy por atrás.
¿Y sabes por qué muchas ocasiones batallas mucho con respecto a lo que Dios está haciendo en tu vida? Porque no lo miras con fe. No tienes una expectativa de que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para llevarte a un terreno increíblemente mejor que al que estás cuando Dios empezó a obrar en tu vida. Cuando empezamos a tener problemas, cuando empezamos a ser pasados por prueba por parte de Dios, nosotros no queremos, porque no estamos viendo la fe con expectativa. Pero ¿qué pasa cuando ustedes y yo empezamos a ver la fe con una expectativa y empezamos a ver que si Dios nos está permitiendo pasar por una prueba, es porque Él quiere que nosotros crezcamos, que maduremos y que nos gocemos después cuando por fe superemos la prueba? Amén. Eso es vivir esa clave de la fe. Joyce Meyer, a la que también he citado constantemente, define la expectación como una gozosa mirada al futuro que espera recibir el resultado deseado. Y es verdad. Tú y yo estamos expectantes, ¿verdad? Teniendo una mirada gozosa hacia lo que va a venir. Y nosotros estamos esperando recibir el resultado deseado. Queremos verdaderamente que lo que Dios nos ha prometido se cumpla. Y Dios lo va a cumplir. Moisés escuchó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera, simplemente. Él sabía que el Señor tenía el poder de matar, así lo dice la palabra de Dios, pero creía que pasaría de largo en los hogares israelitas que estaban rociados con la sangre de ese cordero pascual. ¿Se acuerdan? Él creía en el poder de Dios para realizar señales, prodigios, maravillas, milagros. Él creyó justamente en el milagro que se desarrolló en el cruce del Mar Rojo. Cuando el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Pues una vara, mi Señor. Pues levántala y abre el mar. Mis amados, muchas ocasiones Dios nos permite llegar a situaciones críticas verdaderamente para que el Señor te diga, hey, ¿qué he puesto en tu mano? Y de repente tú vas a voltear y vas a decir, Señor, pues nada más tengo un lápiz. Aquí tengo un lápiz. Úsalo. Úsalo y empieza a escribir. Y empieza a hacer lo que yo te voy a dictar. Y de repente encuentras algo glorioso, como lo encontró Moisés. Abierto el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí cómo la expectación de esa misteriosa corriente de confianza en que Dios realizará una obra poderosa, ¿verdad? Pues es lo que nos tiene que llevar a nosotros, mis amados, a seguir adelante en un empuje hacia lo que viene por vida, porque tenemos lo mejor, tenemos la victoria ganada, mis amados. Miren, en los tres primeros evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas, en casi 2/3 partes de estos tres evangelios que nos muestran las referencias hacia la fe, se producen esas referencias en relación con los milagros. O sea, es muy notorio que Dios quiere llevarnos a comprender que la fe se va a producir en relación, o las referencias de fe, lo que nosotros podamos vivir, va a estar en relación con los milagros. La fe debe ser entendida aquí como confiar en el gran poder de Dios. Nosotros, muchas ocasiones, solamente vamos a poder visualizar verdaderamente el poder de Dios hasta que veamos un milagro. Y mis amados, pero nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que ver para creer. Somos más que bendecidos en ese sentido, porque nosotros caminamos por fe y Dios se va a mostrar genuinamente a nuestras vidas. El escritor de Hebreos continúa dando muchos otros ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, incluyendo a aquellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, dice la palabra de Dios. Ejemplos claros
¿Quién justamente pudo contra los leones, ¿verdad? En una condición de cerrar sus fauces y de apagar la furia de las llamas ahí en ese gran horno de fuego. Pues no sé si se acuerden de un Daniel, ¿verdad? No sé si se acuerden de un David que escapa al filo de espada cuando Dios le da la libertad después de que venía siendo perseguido por Saúl. Mis amados, nosotros tenemos la potestad de vivir esas experiencias en Cristo Jesús. Tal vez hoy no nos correteen con una espada porque estemos en una batalla, en una guerra, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces Dios te ha sacado de situaciones en donde tú sabes que si no hubiera sido por la mano de Dios, tú no hubieras podido salir? Hoy es el día en que ustedes y yo hemos declarado Ebenecer en nuestra vida, porque hasta aquí el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder, porque sabemos claramente que sin Dios, quién sabe qué estaría haciendo de nuestras vidas. Posiblemente ni estuviéramos aquí, mis amados. Y lo peor de todo, posiblemente estuviéramos encaminándonos hacia el infierno, hacia la destrucción eterna. A mí, honestamente, me gusta mucho, ¿verdad? El hecho de que Dios convierte nuestras debilidades en fortalezas. Como le dijo al apóstol Pablo en un momento dado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. No nada más le dijo en la debilidad de Pablo, en la debilidad de todos nosotros. El poder de Dios se perfecciona cuando ustedes y yo volteamos al Señor y le decimos, mira, Padre, no tengo fuerza, me siento débil, siento que ya no puedo. Y el Señor te va a decir, bástate mi gracia. El escritor del libro de los Hebreos concluye ese gran recorrido. Si se dieron cuenta, fue bien clarito desde Abraham, ¿verdad? Pasando por cada uno de sus, por su hijo, por Isaac, por Jacob, por los hijos de José, y nos lleva hasta cuando obtienen la tierra prometida. Cuando por un grito de mucha gente, después de dar muchos días de vuelta sobre la ciudad de Jericó, al levantar ese grito, dice la palabra de Dios que el muro cayó. Y ahora nosotros vemos la realidad. Concluye este recorrido por la historia diciendo algo extraordinario. En el versículo 29, se los voy a declarar desde la versión del mensaje. Y dice la palabra de Dios, Dios tenía un plan mejor para nosotros. Hoy quiero decirte, mi amado, mi amada hermana que me escuchan, que si tú has pasado por tribulación, por necesidad, por angustia, quiero declarar en el nombre de Jesús para tu vida que Dios tiene un plan mejor para ti y que de aquí en adelante tú lo vas a empezar a experimentar y lo estás viviendo, es más, porque ahora ya no estás igual como estabas. Dios no te ha dejado ser o salir de un devocional, salir de su encuentro como venías. Dios te está transformando día a día. Él está diciendo que estás en una situación mejor que Noé, en una situación mejor que Abraham, en una situación mejor que Moisés, en una situación mejor que Josué, que Sansón, que David y que todas las demás personas que se enumeran en la palabra de Dios, que alcanzaron misericordia por la fe. Dice el versículo 39, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, fíjense, en aquel momento ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. De hecho, ¿se acuerdan que a Moisés no se le dejó entrar a la tierra prometida? Ellos solamente pudieron esperar algo mejor. Pero ahora ustedes y yo vivimos en la era del Espíritu Santo y hemos recibido ya esta revelación completa, mis amados. La Biblia es la revelación completa de Dios para nuestras vidas. Y ahora estamos recibiendo esto que es glorioso. Ustedes y yo hemos recibido mucho más y todo lo mejor, lo más completo en Cristo Jesús.
Ellos no pudieron ver a Cristo en la faz de la tierra. Ellos no pudieron entender lo que vendría a ser Jesucristo de bien a bien. Solamente tenían algunos destellos, algunas ideas. Pero ahora ustedes y yo, la palabra de Dios nos dice claramente todo lo que vino a ser Jesucristo, todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que seguirá haciendo por nosotros. Es la revelación más completa que tenemos ustedes y yo. Por eso nosotros somos más que bendecidos, aún más que aquellos hombres que en la Biblia se los llama, ¿verdad? Héroes de la fe. ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran ver una escena en donde ustedes pueden imaginarse en este momento, en donde nuestro Señor Jesucristo estuviera predicando la palabra de Dios, abriendo el rollo en presencia de un Moisés, de un David, de un Daniel? Imagínense ustedes qué pasaría con ese Abraham. Le creyó a Dios desde el principio. Yo creo que estarían abriendo la boca así, miren, ¿verdad? Escuchando a Jesucristo. Ellos, ¿cómo hubiera? Yo creo que en su corazón anhelaban el poder ver al Mesías, al ungido, al esperado. No lo pudieron ver, mis amados. Ellos tuvieron que ir al cielo para poder ver a nuestro Señor. Hoy ustedes y yo tenemos la bendición de que a Jesucristo se nos ha revelado completamente. Y esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios, que conozcamos al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Dios nos ha dado a través de su bendita palabra la revelación de quién verdaderamente es nuestro Señor, nuestro Salvador, el eterno, el poderoso, el gran yo soy, Jesucristo mismo, mis amados. Somos más que bienaventurados, dichosos, y eso lo tenemos que reflejar con una actitud de alegría, de gozo, de paz. Aún cuando se esté cayendo el mundo se va a caer. Hoy más que nunca, mis amados, estamos viendo la realidad. Otro terremoto apenas hoy, el día de hoy en Haití, más de 30,000 personas muertas. Mis amados, el mundo se va a derrumbar, pero nosotros tenemos la gran esperanza en Cristo Jesús de esa tierra prometida. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a perseverar, ayúdame a tener una fe expectante en que realizarás sanaciones, milagros, prodigios, que vas a traer a mi vida lo que verdaderamente yo necesito como hijo tuyo. Porque tu palabra dice que ninguno de tus hijos mendigará. Y yo lo creo, Señor. Ayúdanos a creer en ti aún más, a crecer en esa confianza, a madurar nuestra fe, mi Padre precioso. Vamos a orar, mis amados hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy. Yo sé que Dios está hablando a tu vida y créelo verdaderamente.